Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ya continuando el capítulo 5, ¿no? Cuando Jesús le sana a un paralítico que tenía 38 años de enfermedad. Después Jesús le hace entender a ellos que Él, como su Padre, no descansa. Él trabaja actualmente, Él está trabajando, Él está manifestando su poder en el corazón de las personas. Habíamos hablado la vez pasada que los 5 pórticos vendrían a representar los 5 libros de Moisés. El estanque, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, donde Dios quiere introducirle, donde está el agua, que se agita. ¿Quién agita el agua? El Espíritu de Dios, el poder de Dios agita el agua. Ahora, esto se tiene que ir, si esto es más o menos, es como una manifestación, una representación. Algunos me dirían, pero pastor, ahí no está escrito en la Biblia así, no hay que inventar lo que no está en la Biblia, ¿no? Anín yapuya, yo soy el rey. Pero, por eso, uno si se queda con un tema, se queda en una parte, le sucede estas cosas. Pero sin embargo, si uno va leyendo y estudiando y analizando y llega realmente a la conclusión de lo que Jesús quería decir aquí en San Juan capítulo 5, se va a dar cuenta que el tema era los libros de Moisés. Si uno lee todo, ¿no? El capítulo 5, se va a dar cuenta que ese era el tema. Que el problema de los judíos era, ustedes han rechazado mi palabra, por eso han vivido más de 40 años con enfermedades en el desierto. Por eso actualmente están viviendo con dolencias, vida de paralítico, vida de cojo, ciego. Todas estas cosas le vinieron por causa de ¿qué? Por causa de las enfermedades. No hay otra razón, no hay otra causa, ¿no? Y la Biblia está explicando que si una persona no obedece la palabra de Dios, si no hace la voz de Dios, entonces esto le va a ocurrir. Entonces esa es la causa por la cual ellos tenían la enfermedad. Pero ellos no se daban cuenta, ellos no podían sentir que era su problema, que era su dificultad. Por eso tenía que venir Jesús para abrirle el entendimiento, como actualmente también. ¿Para qué Dios nos dio la palabra? ¿Para qué nos dejó la palabra? Para poder comprender cómo poder librarnos de toda esta enfermedad, toda esta dolencia que hay en nuestro corazón. En el versículo 18, capítulo 5, 18 está escrito: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una de las cosas que no le gustó a los judíos, ¿cuál fue? Que Jesús se hizo igual a Dios. Jesús se hizo igual a Dios. Es mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Quién se cree ¿Quién te dio a ti autoridad
¿De dónde sacas esa autoridad? ¿Quién? Así le respondía, le hablaba. Ahora Jesús le va a demostrar en el siguiente versículo que él realmente tiene la autoridad que él dice ser. Él tiene esa autoridad y eso es lo que hoy vamos a leer. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es muy importante entender. Para los que no quieren creer en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en los escritos de Moisés, acá Jesús aclara. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace también, dice. ¿Quieren que le damos otra vez para poder entender mejor? Miren, atiendan, letra por letra, palabra por palabra. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Punto número 1. Jesús no va a hacer nada que Él invente, nada nuevo, no va a salir nada nuevo de Él, no va a inventar nada, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿dónde podemos ver alguna cosa que hizo el Padre? ¿Dónde están las cosas que hizo el Padre? ¿En dónde se ve las obras del Padre? Aquí en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en los escritos de Moisés. ¿Qué hizo el Padre? El Padre rescataba a su pueblo, el Padre daba la palabra a su pueblo, el Padre enviaba profetas a su pueblo para que su pueblo pueda tener libertad. ¿Por qué actualmente mucha gente no puede creer en Dios? Porque no cree en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer lo que el Padre hizo. No, yo creo en Jesús, pero yo no creo lo que está escrito acá en el Antiguo Testamento. Eso yo no creo. En Jesús sí creo. Entonces, ¿qué es lo que está creyendo? ¿Realmente está creyendo en Jesús? Esa es la pregunta. Y sigamos leyendo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es muy importante porque Dios está mencionando que así como el Padre levantaba a su pueblo, hacía revivir a su pueblo, el Hijo también tendrá esa facultad. Los judíos, los israelitas, los judíos tenían la mentalidad de que Dios iba un día a levantar a los muertos. ¿De dónde ellos tenían esa creencia? ¿De dónde tenían ese pensamiento? De las Escrituras. Ellos sabían por la Escritura de Ezequiel, Daniel, que los muertos volverían a levantarse, que volverían a revivir. Ellos sabían esas cosas. Ese mismo poder tenía Jesús. ¿Cómo es que Jesús muestra que Él es quien dice ser y que la obra del Padre Él también lo haría? Como el que muestra, y hubo varios casos, hubo varios ejemplos. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es el de Lázaro, que estando 4 días muerto, Él le resucita. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, son claros ejemplos de que es quien dice ser. El representante de Dios, el que tiene el poder de darle la vida también al que ya ha muerto. Y en el caso de Lázaro es un buen ejemplo porque 4 días estaba Lázaro muerto. Número 4 representa juicio. Igual que el pueblo estuvo 40 años en el desierto vagando. Estuvo 400 años de esclavo en Egipto. Y Dios les vuelve a sacar los huesos secos de José, vuelve a resucitar a su pueblo. Así está mostrando. Toda la ejemplificación que hizo el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús la vuelve a hacer en el Nuevo Testamento, para mostrarnos quién es Él y podamos creer en Él. El objetivo de San Juan, ¿qué es? Que creamos que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengamos la vida eterna. No hay otro objetivo. Ese es su objetivo. Bueno, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Esto es muy importante. Todo juicio dio al Hijo. ¿Qué significa? Dios le puso a Jesús como autoridad, como juez. Dios le dio todo poder, toda potestad a Él. Pero hay que saber ¿por qué Jesús tiene toda esa potestad? ¿En qué se basa para tener toda esa autoridad? ¿En que Él es Jesús y le seguimos y Él es nuestro Maestro? ¿En qué?
Y por eso tenemos que ir a ver en el Antiguo Testamento qué dice acerca del Mesías. Primero vamos a ver 1 Samuel capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia acerca de la autoridad del Mesías? Primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 10. Primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 10. Dice así. Esto es el cántico de Ana. Ana que oró a Dios por un niño, porque ella no podía dar niño y después Dios le afligió el corazón. Finalmente un día, a través de la voz del profeta, ella tiene un hijo. ¿Cómo se llamó su hijo de Ana? Samuel. Y ella estaba muy agradecida y hizo un cántico, y precisamente este mismo cántico también, ¿quién menciona en el Nuevo Testamento? María. Cuando de ahí le visita a su prima, Elizabeth, y ella se exalta, bendita, tú eres entre todas las mujeres, le dice. Y ella menciona también, María también menciona esta parte de la Biblia. Significa que era una profecía que Dios te estaba mostrándoles a ellos. ¿Acerca de quién? Vamos a ver. Ustedes pueden leer todo el cántico de Ana como tarea en sus casas. Pero nosotros vamos a leer el versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ungido es igual que Mesías o Cristo. Entonces, Ana en su profecía estaba mencionando que Dios iba a poner una persona que iba a juzgar no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones. Así está escrito, ¿no? Bueno, otro versículo quiero ver, Salmos 9. Escritura ya del rey David. Salmos 9. Salmos 9, 8. El Mesías entonces ya está establecido que iba a juzgar a las naciones. Salmos 9 dice, Salmos 9, 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y ahí sí, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, ¿de quién está mencionando? Del Mesías. Él va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y esa justicia sabemos que viene de la palabra de la Escritura. Otros Salmos 67, 4. Salmos 67, 4. Salmos 67, 4. Alégrense y gócense las naciones. ¿A quién le está hablando? A las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Pastorearás las naciones en la tierra. Entonces, una vez más la Biblia menciona que Dios va a juzgar las naciones con equidad, que significa con igualdad. No va a haber diferencia. ¿Y quién será el que va a ser el encargado de hacer estas cosas? El Mesías, el ungido. Vamos a ver otro versículo más, Salmo 96. La idea de leer más versículos es ir aclarando más la autoridad del Mesías. Eso es lo que estamos buscando acá. 96, versículo 13. 96, 13. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cómo Dios va a juzgar al mundo? Justicia. Una vez más, la justicia es que Dios va a manifestar su enseñanza, su modo de vida, su estilo de vida. ¿Y qué les va a dar para que ellos tengan la enseñanza de Dios, el estilo de vida de Dios? ¿Qué les va a dar? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Otra vez, la palabra, la Escritura. Otro versículo, Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. No, tienen que aprender a buscar la Biblia. Ustedes vienen a ser discípulos o oyentes. ¿Cuál es su llamado? Los discípulos son los que heredarán el reino celestial. Los oyentes estarán ahí, siempre de oyente no. Isaías 11, 3. Y cuando tengan tiempo me gustaría que lean todo este capítulo de Isaías 11. Cuando tengan tiempo, ¿no? Es un capítulo recomendado para entender todita la profecía que hemos estado hablando, muchas cosas. Vamos a leer el versículo 3, ¿no? Isaías 11, 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así está hablando acerca de, justamente ahí dice, como título, reinado del Mesías. Cómo él va a juzgar a las naciones. No según la vista, no según lo que le parece, sino según lo que realmente ve dentro del corazón. No según lo que le cuentan. ¿Saben poco cómo anda esa persona? No, sino realmente por cosa correcta. Con equidad, dice, con cosa igualitaria. No va a ser injusto. Y matará con su boca al impío, acá dice, y herirá la tierra con vara de su boca, y el espíritu de sus labios matará al impío. Esta palabra, ¿quién en el Nuevo Testamento mencionó? A ver si se acuerdan algunos. ¿Quién mencionó esta palabra? El apóstol Pablo mencionó, refiriéndose al inicuo. Al inicuo significa el contrario de la palabra, el enemigo de la palabra que Dios le iba a matar con su boca, con la palabra de su boca. Se hablaba de Jesús. Eso está como referencia, 2 de Tesalónica 2, 8, 9, ¿no? Ahí está escrito, acerca de los últimos tiempos. Entonces, estamos hablando entonces del reinado del Mesías, de la autoridad que tiene, que el Antiguo Testamento está mencionando, que él realmente es quien tiene esa autoridad. Pero vamos a un versículo más, Hechos capítulo 17, ya para confirmar en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya nos confirmó de su autoridad, de su poder. Ahora, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Hechos, capítulo 17, el versículo 31. Esta es una charla que el apóstol Pablo estaba teniendo con la gente de Atenas. ¿Cuál era la característica de la gente de Atenas, los griegos? A ellos solamente les gustaba oír filosofía, enseñanzas sabias, así metáforas, cosas increíbles. Pero cuando Pablo le venía y le mencionaba cosas escritas, cosas proféticas, resurrección, ya no querían oír más a ellos. Ya no les gustaba eso. Pero bueno, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así le está hablando a los griegos. Dios designó un varón. Ya le está hablando un poco, no tan, ¿cómo se puede decir? Técnico, porque ellos son griegos, no entienden muchas cosas, pero lo está queriendo hacer entender que Dios ha designado a una persona, un ungido, un elegido, para que sea quien juzgue a las naciones. ¿Y qué va a usar este ungido para juzgar a las naciones? La escritura, la palabra. Eso va a usar. Romanos, vamos a mirar, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Aquí también el apóstol Pablo estaba mencionando acerca del justo juicio de Dios. Y justamente hay una palabra, por ejemplo, que dice, versículo 13, 2, 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores. Hacedores quiere decir los que viven conforme a lo que está escrito por Dios. Ellos son los que van a ser justificados, son los justos. Justos quiere decir una persona que vive conforme a la justicia de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice el versículo 14, 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto quiere decir que hay personas que por más que no han oído lo que está escrito de la ley, pero Dios en su conciencia y en su naturaleza puso lo que realmente está bien que haga y no está bien que haga. Dios puso eso. Cada persona sabe que lo que está haciendo no está bien. Sabe. Es que yo no sabía, es que nadie me dijo, no, mentira eso. Es mentira. Es que yo le robé porque no sabía que robar era malo. Y yo le maté porque no sabía que matar era malo. Yo pensé que cualquiera podía matar a cualquiera nomás. Yo pensé que podía odiarle, no. Saben que no está bien. Dios le puso, por eso sí o sí va a ser juzgado conforme a lo que ha vivido. No va a tener excusa de decir que yo no sabía. ¿No sabía? ¿Realmente no sabía? Sabía. ¿Tu conciencia no te decía que estaba mal? Sí, bueno, ahí está.
Por eso es el caso de los gentiles. Para los judíos era doble el pecado. ¿Por qué para los judíos era doble? Porque aparte de su conciencia que ellos tenían, la escritura. O sea que para una persona que no va a la iglesia, no escucha la palabra, está ahí en el mundo, puede pensar, es que si onda hay iglesia, anda hay un miércoles. Igual va a tener juicio delante de Dios. Pero para el que dice que va a la iglesia, que lee la Biblia, que cree en Dios, que creyó en Jesús, será doble su pena, porque se estaría burlándose grandemente. Dios le está dando más posibilidad y está rechazando peor. Bueno, el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y fíjense lo que dice ahí, conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. Nadie sabe lo que hay en mi corazón, mi conciencia, nadie sabe. ¿Vos cómo te estás portando? Bien. ¿Cómo estás andando bien? Bien. ¿No hiciste nada malo? No. ¿Seguro? Sí. ¿Tenés pruebas? ¿Hay pruebas? No hay pruebas. Pero ¿quién sabe todo? Dios sabe. ¿Cómo le va a juzgar Dios? ¿Conforme a qué? Conforme a mi evangelio. ¿Qué evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuál era el evangelio que el apóstol Pablo predicaba? ¿Cuáles eran las buenas nuevas que él predicaba? ¿Él se inventó un evangelio? Él predicó conforme a lo que estaba escrito. ¿Qué dijo Jesucristo en San Juan capítulo 12, versículo 47? Yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Entonces acá dice que los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, Jesucristo va a juzgar. Jesucristo vino y habló entonces. Jesucristo vino y confirmó que los escritos de Moisés eran verdad. Eran reales. Te iban a juzgar o te iban a salvar. Eso vino a hacer Jesucristo. Él no vino a juzgar. Si Él venía a juzgar, entonces a los que le trataban bien, le iba a dar bien. A los que le trataban mal, le iba a tratar mal. Pero Él no vino a hacer eso. No vino a buscar que le alaben. No vino a buscar que le exalten solamente a su persona. Sino vino a que reciban lo que Él venía a traerles. Eso es creer en Jesús. ¿Entienden o no? Y entonces serían bendecidos. Bueno, volvamos a San Juan. Entonces confirmamos por la Biblia que Jesús tiene autoridad. Y va a tener autoridad y va a juzgar a las personas conforme a la palabra. Ahora, en este tiempo Él no vino a juzgar, ¿no? En este tiempo, ¿para qué Él vino? Para salvar. ¿Y qué nos trae para salvar? ¿Qué es lo que puede salvarle a una persona? La escritura, la palabra. Puede sacarle de este mundo perdido. ¿Entienden o no? El versículo 23, ¿no? Sí, por 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar, ¿qué significa? Eso es importante entender. ¿Qué es honrarle? ¿Por qué yo le doy honra a alguien? Porque ese alguien tiene esa persona es alguien muy importante. Detrás de él hay cosas muy importantes, cosas muy valiosas que hace que yo honre su persona. Pero si yo honro, o sea, si yo considero grande la personalidad, solamente esa persona no sirve, sino hay algo detrás de él que hace que yo le honre. ¿Y qué está diciendo Jesús? El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Porque ¿quién está detrás de Jesús? El Padre. ¿Y qué es lo que el Padre trajo al mundo? La palabra, los escritos, los estatutos. Entonces la honra al Hijo es exactamente lo que Él está trayendo, lo que Él está confirmando en nuestros corazones, que es la palabra. Eso para entender por qué es importante honrarle al Hijo. 24. Y en el versículo 24 vamos a quedarnos, porque ese versículo tiene muchas cosas profundas que entender. Dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué les parece esta palabra? Es muy linda, muy prometedora. Ay, qué linda palabra. El que oye mi palabra, hermano. El que oye la palabra de Jesús tiene vida eterna. ¿Qué dice ahí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Al creer su palabra, al aceptar su palabra, hoy ya está siendo una persona eterna, ¿o no? Una persona que está formando parte de la eternidad, parte de la gloria de Dios, ¿sí o no? Entonces eso le da alegría a mucha gente. Este versículo es conocido como San Juan 3:16 también. Famoso es.
Es la promesa de muchas personas. Pero ¿cuál es el problema de este versículo de muchas personas? Oye mi palabra. Ese no es el problema. Todo lo demás es bonito, pero el que oye, acá dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Y después de oír, dice, y cree al que me envió. ¿Quién le envió a Jesús? Fíjense, oye mi palabra, consecuencia de oír la palabra de Jesús, ¿qué va a provocar en tu vida? Creerle al que le envió. ¿Y quién es el que le envió? Dios, el poderoso, el eterno, el que está desde el principio. ¿Y cómo te das cuenta que fue enviado por Dios al oír la palabra de Jesús? Entonces, ¿qué será que Jesús nos habla, nos dice, nos enseña para que podamos saber que Dios le envió? Lo que está escrito desde el principio. Los escritos de Moisés, los profetas, los salmos. Eso comprueban que Él fue enviado por Dios. ¿Me entienden o no? Pero qué extraño hoy en día la gente. ¿Cómo puede decir que cree en Jesús, pero está rechazando los escritos de Dios? Entonces, ¿qué es lo que creyó de Jesús? Ese es el problema. Y por eso, ¿la vida eterna en qué consiste? La vida eterna consiste en que la palabra de Dios y tu vida se hagan uno. Siendo renacido, dice, 1 Pedro capítulo 1:23, no de simiente corruptible, no de esta naturaleza pecaminosa humana, sino de simiente incorruptible, una naturaleza divina que viene de Dios. ¿Cómo dice ahí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando vos sos engendrado de la palabra eterna, entonces sos eterno. Esto Dios nos está hablando. Pero vamos a ver algunos versículos que confirman esto en el Antiguo Testamento. Atiendan bien. Salmos 19. Salmos 19, ¿qué dice? Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese lo que dice ahí en esa pequeña palabra. La ley. ¿Qué es la ley? Los escritos de Moisés, la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué hace esa ley? Es perfecta, dice. Es perfecta, quiere decir es madura, te hace crecer. Y acá dice, convierte el alma. Convertirse, ¿qué significa? Volverse a Dios, cambiar de modo de vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué te hace? ¿Cómo poder ser de esa clase de persona? Por medio de la palabra, la escritura, los escritos. Puede convertirte. ¿Qué decía Pedro cuando le predicaba a los judíos? Arrepentíos, que significa vuelvan a la palabra, y convertíos. ¿Y qué necesitamos para convertirnos? Para que se convierta nuestra alma. La ley de Dios, la escritura de Dios. Así dice aquí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esta palabra testimonio es muy importante. Después vamos a ir analizando qué es el testimonio. El testimonio es la manifestación casi natural de Dios en la tierra, que Dios dejó. Bueno, dice que eso no hace, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Es así o no es así? Acá dice así o no. Los mandamientos de Jehová son rectos. Recto, ¿qué significa? No te tuerce, no te desvía del camino, sino te lleva a un camino correcto. Derecho, donde ella vimos ahí. Siempre así nosotros decimos la dirección a la gente, ¿o no? ¿Cuál es seguir derecho y te le vas a encontrar derecho, seguir este camino y le vas a encontrar? Yo también si quiero mandarle a alguien al cielo, ¿qué dirección le puedo dar? Seguir derechito este camino, este evangelio, esta palabra, estos escritos, y en el cielo mismo vas a llegar. No vas a desviar, no vas a perderte. Dice que alegran el corazón. Una persona que entiende entonces cómo puede llegar al cielo, que sabe el camino para ir al cielo, ¿acaso no tiene corazón alegre? ¿No tiene felicidad? Ahora sí mi corazón está alegre. ¿Quién es el que está triste? El que no sabe cómo va al cielo. El que no sabe dónde va a ir. El que no sabe qué va a hacer de su vida. Ese sí vive miserable. Y acá dice cómo puede estar alegre el corazón. Después, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hace que puedas ver. Hace que no viva más ciego. ¿Se acuerdan que dice en el libro de Corintios, 2 Corintios 4, ¿no? Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean y se salven, dice. Fíjense lo que dice.
Cegó. No pueden ver. No, pero mañana será ape coge y no pesa, no, es así. Te equivocas, demasiado grande te equivocas. Y bueno, ahí está escrito. Y no puede ver. En una parte de la Biblia dice que Dios cegó, que los profetas van a leer y no van a entender. Dice, creo que en Jeremías y Isaías. Otro día vamos a ver esa parte. Bueno, otra parte de la Biblia, Salmos 25, ahí en Salmos mismo. Salmos 25, vamos a leer 5 primero. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Qué está diciendo el escritor, el rey David, que Dios le puede dar para que le encamine, para que le muestre el camino correcto? Su verdad, dice. Encamíname en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Y qué va a hacer eso? Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Qué diferente es el corazón de una persona que realmente tiene su corazón conectado a Dios y de una persona que dice nomás que cree en Dios. El que tiene su corazón conectado a Dios, cada momento quiere que Dios le revele su palabra. Muéstrame tu palabra, hazme entender tu palabra, ábreme más el entendimiento. El que dice nomás, no, ya lo que sé, ya vale, ya, hasta ahí nomás, no quiero saber más nada de Dios, ya me cansé, ya estoy cansado, ya. Ya no sé, qué sé más. La diferencia es así. El rey David pedía, por favor, enséñame. Así pedía, muéstrame. ¿Hay más? ¿Hay alguna cosa más? ¿Hay otro versículo más? ¿Vamos a ver más? Así es. Un poquito aquí, un poquito allá. Un renglón aquí, un renglón acá. Así es el que tiene la verdad, el que quiere la verdad. 25:10, Salmos 25:10. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Qué significa sendas? Caminos, direcciones. Entonces, todas las direcciones, todos los caminos que Dios te da para tu vida son misericordia y verdad. ¿Qué es misericordia? Dios, a pesar de tu vida corrompida, a pesar de todas tus debilidades, Él tiene todavía amor hacia tu vida. Él todavía está pendiente de vos. No puede decir una persona, no, Dios ya me abandonó, Dios no quiere saber nada de mí. Dios, acá dice así, todos sus caminos son de misericordia y verdad. Quiere amarte para enseñarte. No es que quiere amarte para dejarte ahí, desafortunado y miserable. Quiere amarte para enseñarte y para mostrarte la verdad y el camino correcto. Y después dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dice. Ahí está. ¿Para quiénes? Todas las sendas, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay que entender muy bien este punto. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente todo es misericordia y verdad, pero si yo necesito misericordia es porque no guardé el pacto. ¿Y por qué no guardé el pacto? Hay muchas razones para no guardar el pacto. Una, por ignorancia, otro, no sabía, otro, debilidad humana y carnal. Pero cuando Dios empieza a cambiar tu vida, a mostrarte su realidad, ahí lo que una persona hace, se va de Dios. Dios le sigue y él corre. Espera un rato, no, se va, escapa. Ese es diferente, ¿no? Ese no quiere guardar el pacto. No, yo no quiero saber nada de estas cosas, por favor, yo estoy conforme como vivo, la vida que tengo me agrada, estoy feliz, hasta ahí nomás. Este guarda el pacto y hay que saber qué es el pacto. El pacto es vivir conforme a la enseñanza de Dios, vivir conforme a la palabra, a la escritura de Dios. Y claro, como humanos débiles, tenemos la tendencia de equivocarnos y fallar. Pero eso no quiere decir que nos apartamos del pacto. ¿Me entienden o no? Lo diferente es la persona, yo no quiero saber nada de este pacto, rechaza totalmente. Esta persona no podrá entender estas cosas. Acá dice una palabra importante, para los que guardan su pacto y su testimonio. Yo marqué unos versículos para leer acerca de esto, que significa el testimonio. El testimonio son esas tablas que Dios envió, por medio que Dios le dio a Moisés, esas 2 tablas. Ese es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una prueba de que Dios se manifestó al mundo. Eso es una prueba de que Dios realmente se manifestó al mundo. Y ahí dejó impreso, escrito, su voluntad, su deseo, su corazón. Pero ¿qué han hecho las personas con ese testimonio de Dios? Fíjense lo que han hecho. Le han cambiado, le han quitado, le han arreglado como le gusta.
A ver, no, para nosotros es mejor este mandamiento quitar, porque a nosotros nos gusta adorar imágenes y acá dice que no hay que adorar imágenes, vamos a quitarle. A nosotros nos gusta adorar el día domingo, porque así creemos, Constantino dijo así, y al dios sol se lo honra domingo, y vamos a quitar el sábado y vamos a poner domingo. Y así la gente ha hecho, como menú de restaurante, ¿no? Cámbiame este, saca este, poneme aquí también. ¿Estas personas serán los que guardan el pacto? No. Le han hecho poca cosa a la palabra de Dios. Le han dejado en poco a las cosas de Dios. Volvamos a San Juan. Hasta ahí nos quedamos ya en lo que es la vida eterna, ¿no? Lo que tiene la vida eterna, la palabra. Volvamos a San Juan. Bueno, entonces estábamos leyendo San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte a vida. Muerte quiere decir separación de Dios. Pero al recibir la palabra, al creer la palabra, al vivir la palabra, empezaste a resucitar otra vez. Empezaste a tener vida. Y el versículo 25, de cierto os digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes dice que van a oír la voz de Dios? Los muertos, los que están apartados de la verdad. ¿Qué es lo que hace que una persona esté muerto delante de Dios? ¿Qué es lo que produce la muerte en una persona? ¿Qué es? Sí, rechazar la palabra. Rechazar la escritura, sombra de valle de muerte, que significaba personas que se habían alejado de la palabra, alejado de Dios. Pero llega la hora, viene la hora y ahora es en que esas personas que habían sido apartadas de Dios, separadas de Dios, empezarán a oír su voz, dice, la voz de Dios volverán a oír. Y ya hemos estado viendo todo en San Juan a qué se refiere. A ese pueblo que se había perdido, que se había descarriado por causa de dejar la palabra. Ahora viene Jesús y les vuelve a traer la voz de Dios, el pacto de Dios, para que tengan vida y para que resuciten. Ahora sí vamos a ver segunda de Timoteo, lo que Pablo le decía a Timoteo. ¿Qué es lo que produce la vida en la persona? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. ¿Encontraron? Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esta palabra? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Entonces una persona que realmente ha creído en la palabra, ha recibido la palabra en su corazón, va a tener vergüenza de contarle, de decir lo que cree. No, porque si yo digo esto, ¿qué van a pensar de mí? Me van a decir loco. No, mejor me callo nomás y vivo como sea y que ellos viven como quieran y que cada uno se vaya a donde quiera. Eso hace el que no recibió un poder. Pero esto, el que recibió el poder, cambia su corazón. El versículo 9. Quien nos salvó, dice. ¿Qué significa salvó? Nos sacó de ese mundo perdido. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, ¿cómo dice ahí? Por el Evangelio. Aunque esto ya estaba preparado y pronosticado hace mucho tiempo, Dios un día manifestó en nuestra vida estas cosas. Nos hizo entender. Nos abrió la luz. Dice, ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? Erena se pasó esa ya. Y ahí dice, pero ahora, versículo 10, ha sido manifestada por la aparición de ¿quién? Nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cómo? Pero Jesucristo como pero ¿cuándo es que Jesucristo empieza realmente a aparecer en la vida de una persona? Cuando su enseñanza se hace uno. El rescate que Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por nosotros, ¿para quién fue? Para toda la humanidad. Eso fue para toda, por eso de tal manera amó Dios al mundo. Pero la salvación es para los escogidos. Eso choca a algunos, ¿no? Eso choca mucho, ¿no?
El rescate fue para todos, pero la salvación, ¿qué es la salvación? La capacidad que Dios te dio para entender su corazón. Y por eso podés estar en su presencia. Te dio la vida. Los muertos oirán su voz y vivirán, dice. Este es un don de Dios. Para recibir esto no se necesita esfuerzo humano, sino tiene que ser manifestación de Dios. Para que el corazón de Dios quiera estar en tu vida, tiene que ser sí o sí manifestación de Dios. Acá está diciendo así. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, que significa sacó la incredulidad, sacó la duda, sacó la oscuridad de nuestras vidas y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Los escritos de Moisés, los escritos de la Biblia. Cuando eso empieza a funcionar en mi corazón, cuando los escritos de Moisés empiezan a aparecer, lo que Dios dio, su palabra que permanece para siempre, ya terminó mi mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Que soy limitado. Entonces empieza a aparecer la inmortalidad. Soy eterno, gracias a este Evangelio. Dice aquí, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Depósito seguro es, depósito rentable. Dios está ahorrando en mi banco celestial. Todo lo que estoy padeciendo está cargando a mi cuenta. Por eso no me avergüenzo de lo que paso, ni las humillaciones, ni los maltratos, porque está preparándose allá gran depósito. Por el que está viviendo rico y cómodamente aquí, entonces, ¿qué ocurrirá allá? Versículo 13, ¿qué dice ahí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Reténlo. Esta sana palabra guarda que oíste, que aprendiste. Vos también vas a tener un gran depósito, le dice después ahí. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, vamos a ver otro versículo. Hebreos capítulo 13. Ya confirmando la palabra que dice que Dios nos levanta de los muertos. Los muertos oyen su voz. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, y miren lo que dice ahí. Dice, os haga, encontraron Hebreos 13, 20. Voy a volver a leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que oyen su voz, dice. ¿Quién decía Jesús que eran su oveja? Los que oyen mi voz y me siguen. Por la sangre del pacto, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, dice. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice que quiere que Dios haga con nosotros? Ese Dios que envió a Jesucristo para que muera y que resucite y nos haga salvos. ¿Qué quiere que haga en nosotros? Dice ahí, nos haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Aptos, dice, capaces. Que seamos realmente preparados para poder hacer su voluntad, su palabra. Así está escrito. A ese Dios que nos resucitó. ¿Y cómo puede lograr eso? Cuando oímos su voz, si somos su oveja. Un versículo más para entender. Segunda de Pedro. Para ir entendiendo qué pasa con los que no logran esta misión. Acá tenemos que hablar los dos puntos ya. Hay los que lo logran y hay los que no lo logran. Y en el libro de Segunda de Pedro menciona a algunas personas que ya habían recibido esta palabra, ya habían oído, se les habló, se les dijo, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con ellos? Ya, a pesar de que escucharon, a pesar de que le abriste la escritura, le mostraste, le dijiste, Dios quiere que vos cambies tu vida a través de su palabra, ¿qué pasó con ellos? Capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice. Y fíjese lo que dice ahí. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ya ellos salieron de ahí. Ya Dios les dio la oportunidad de salir de ahí, ya les mostró su palabra, ya les mostró su escritura, el corazón de Dios, su obra, todo les dio. Pero ¿qué pasó aquí? Por el conocimiento, dice, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos de su postrer, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es una persona que ya entendió todas las cosas y vuelve otra vez a vivir sabiendo estas cosas, quiere decir que está peor que antes. Peor que antes. Pero la realidad, muchas personas que piensan, por lo menos yo ya soy salvo. Por lo menos yo soy salvo. Antes por lo menos pecaba, hacía lo que sea, pero era pecador. Si me moría me iba al infierno. Ahora peco, vivo todavía así desastre, pero ahora por lo menos ya soy salvo, ya me voy al cielo. Ese es el concepto que tienen muchas personas. Pero la Biblia que está mencionando de esta persona, que su estado, después de haber conocido y vivir otra vez así, es peor que antes, dice. Peor que antes, si pudieran ellos creer la palabra solamente, si pudieran entender lo que dice la Biblia, se darían cuenta de muchas cosas. Claro, ¿a quién no le gustaría escuchar esto? A ver, analicen bien ustedes, seamos sinceros. ¿A quién no le gustaría escuchar esta palabra? ¿Le parece que al que está viviendo conforme a la palabra, siguiendo la voluntad de Dios, no le gustaría escuchar eso? ¿O al que precisamente sabe la palabra, tiene la palabra, pero le gusta vivir contaminándose otra vez con el mundo? No le gustaría, y te discutiría y te atacaría para justificar su pecado. Lo peor que puede hacer un llamado hijo de Dios es justificar su pecado. Pero mira David pecó también, y mira a fulano, y Corintio, ahí sale también una persona que, mira. Eso, ahí se da la prueba de que estás lejos de Dios. Primera prueba. O no podés justificar tu pecado. Eso es terrible. Mejor arrepentirte, humillarte y llorar, buscar otra vez a Dios. ¿Cómo puedo hacer para que este corazón desaparezca de mí? Buscar la Escritura. Enséñame, encamíname en tu verdad, como hablaba el rey David. Encamíname, enséñame, muéstrame. Eso tiene que hacer. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Ahí dice así, santo mandamiento que les fue dado. Pero ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Después de que conoció la verdad, no, mejor me voy otra vez. Entonces, esto es cosa que estaba luego preparado. Bueno, ahora sí, volvamos a San Juan. San Juan capítulo 5, entonces, estamos en el versículo 26, porque, no 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Eso es muy importante. Pero los que no pueden oír, entonces ¿qué le ocurrirá? Y el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es muy importante. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre es independiente. El Hijo también es independiente, ¿o no? Así, esto es importante aclarar para algunos que tienen otros conceptos sobre el Padre e Hijo. El Padre tiene vida en sí mismo, dice. El Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Qué es lo que le hace uno a ellos? ¿Qué es lo que hace que sean uno? La palabra. La eternidad le hace uno. Es lo mismo que el esposo y su esposa. Antes de ser esposo y esposa, ellos son separados, ¿no? ¿Sí o no? Después, cuando se hacen esposo y esposa, según la Biblia dice que son una sola carne. Pero realmente son una sola carne. Se fusionaron como, ¿cómo se llama? Goku y eso. Así. No. Tienen vida independiente, pero ¿en qué se hacen uno? En convivencia, en corazón, en entendimiento, ¿verdad? Así también. Dios y el Padre en ese son uno. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es muy importante. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escucharán. ¿Qué es sepulcro? Los que ya habían
abandonado este mundo. Espiritualmente también representa las personas que se habían perdido, el pueblo de Dios que se había perdido en el mundo. Y esto es una profecía que ya habíamos leído varias veces, ya estábamos leyendo varias veces, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Oirán estos huesos, profetiza, resucitarán, y Ezequiel les profetiza, y los huesos empiezan a juntarse y viven. Y estos huesos son la casa de Israel, que están desamparados, que están sin esperanza. Pero diles que ellos vivirán y volverán a ser un pueblo, y yo seré su Dios y reinaré sobre ellos. Así está escrito. Profecía de Ezequiel 37, que ya hemos mencionado varias veces. Cualquiera puede volver a leerlo si quiere saber. Ezequiel 37 completo. Es una profecía cumplida aquí. Profecía cumplida. Que Dios está hablando otra vez a esos huesos secos para que vuelvan a levantarse, a revivir. Amén. Bueno, quiero mirar el libro de Primera de Juan capítulo 2. Entiende muy bien lo que dice ahí. Ya hemos entendido entonces que los que oyen la voz de Dios, los que siguen, los que creen en Jesús, tienen vida eterna, ¿no? ¿Sí o no? Los que oyen mi voz y creen al que me envió, tienen vida eterna. ¿Cómo confirmamos que creemos en Dios? ¿Cómo podemos confirmar? Yo quiero confirmar que creo en Dios, por ejemplo. Miren lo que nos dice el apóstol Juan. Acá en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 4. Primeramente 4. Dice así. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense lo que dice. Yo le conozco. ¿Vos le conocés a Dios? ¿Vos sabés quién es Dios? Claro. ¿Vos le conocés a Jesús? Sí. ¿Vos estás siguiéndole a Dios? Claro. Yo oro. Yo clamo. No soy muy espiritual, pero a Dios le creo, eso sí. De Dios sí. No le aguanto a nadie acá en mi barrio, pero con Dios sí estoy bien. Con Dios yo no tengo problema, porque Él me responde, Él está conmigo. Últimamente creo que yo y Dios nomás ya tenemos contacto. Ya el mundo, ¿este es verdadero o no? Mentiroso es. De Yapushera, ¿han de cumplir el mandamiento? El mandamiento, pico. De entrada ya te dice así, ¿no? Mentiroso. Este no tiene a Dios. Hemos confirmado por muchos escritos que son los mandamientos de Dios. Y así está escrito. Otro versículo. Primera de Juan, mismo capítulo 2, versículo 22. Versículo 22. Y otra vez, ya que estamos hablando de mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Dice. Está preguntando. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y bueno, si yo le pregunto, por ejemplo, a una persona, ¿vos crees que Jesús es el Mesías? ¿Qué me va a responder? Sí. ¿Qué significa entonces Jesús el Mesías? Que Él trajo la palabra, la escritura, la verdad de su Padre. Si Él dice que cree que Jesús es el Mesías, entonces quiere decir que está aceptando esas palabras. Y está viviendo conforme a esa palabra. Pero si Él dice que Jesús es el Mesías, pero no vive conforme a la palabra que el Mesías enseñó, entonces de boca nomás está hablando. En su corazón, no, para mí Él no es el Mesías. Para mí Él no es nadie. Para mí es un simple hombre que vino y nos trajo una bendición que, por cierto, me sirve porque gracias a eso, por lo menos mi conciencia creo que me voy en el cielo. Porque en su conciencia no muchas personas se van al cielo. Porque cuando le muestra la verdad, corren, escapan, se van como cobardes. Como víboras cuando prende fuego, o cañimbaje, güey. Así se van todos. Cuando le muestra el fuego de la palabra, ¿no? El fuego ahí, ¡ay! Corren. Se van. Esa persona no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense que negar que Jesús es el Mesías es ser anti-Mesías. Y anti-Mesías es rechazar que Jesús es quien dijo ser. Quien tenía la autoridad, quien tenía el juicio para juzgarnos conforme a su palabra. Y vos negás eso. No, Jesús, ella de que haya opama, no hay poidema, busquen alguna palabra que Jesús dijo que los mandamientos ya terminaron, ya no se cumplen, ya no existen más. En el Antiguo Testamento o en la palabra de Jesús, busquen si Él dijo así. Ninguna parte. Solamente hay escritos del apóstol Pablo, mal interpretados por cierto, que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya la ley así, que son mal interpretados.
Solamente el apóstol Pablo. ¿Será que solamente el apóstol Pablo tenía la verdad? Creyendo que eso es lo que quería decir el apóstol Pablo, pensando que era eso. Pero sabemos que el apóstol Pablo no fue eso lo que quiso decir. Como dijo el apóstol Pedro, muchas personas indoctas utilizan los escritos del apóstol Pablo para meter pensamientos contrarios a la gente, porque no entienden el corazón de Dios. Y así está hablando. Este es un anticristo. Qué terrible, ¿no? ¿No le parece terrible? Yo cuando leo esto me parece terrible. Qué terrible es. Pero así es, tristemente así es. 24 quiero leer. 24. 22, hemos leído, ¿no? 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y es importante entender cómo es que yo puedo tener al Padre. El Padre, ¿cómo está en mi vida? A través de su palabra. ¿Y cómo es que creyendo en el Hijo tengo al Padre? Porque el Hijo que me trajo su palabra. Yo no hablo por mi cuenta, yo no invento cosas, yo hablo lo que el Padre me dijo que hable. Así Él dijo. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué está en el principio? ¿Qué significa el principio en hebreo? Bereshit. Bereshit es el nombre de ¿qué libro? El libro de Génesis. ¿Qué es lo que oyeron desde el principio? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esto que habéis oído desde el principio, que dice acá, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice. Imagínense lo que la Biblia dice. Esto que escucharon ya del comienzo, quede en sus corazones, porque esto es la eternidad. Ahí está la eternidad. Después, si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Qué importante es lo que dice acá. Si la Escritura, si lo que desde el principio escucharon está en su vida, ustedes también van a ser eternos. No duden de eso. Otro versículo. Primera de Juan, capítulo 5. Ahí nomás, capítulo 5. Con esto ya vamos a ir cerrando. Capítulo 5, versículo 10. 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es muy importante. Esa palabra testimonio, yo ya les dije que representa, ustedes busquen en la Biblia, son las tablas de la ley, los 10 mandamientos dados en piedra. Si esto tenés, dice, tenés la vida eterna. ¿Qué significa? Esas tablas de la ley representan que Dios se manifestó al hombre. ¿Qué representa Jesucristo? La llegada de Jesucristo en el mundo, ¿qué representa? El verbo hecho carnes. El verbo, la palabra de Dios, la presencia de Dios con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la vida. ¿Por qué necesitaba venir esta vez con cuerpo, con carne? ¿Para qué vino Él con cuerpo? ¿Con qué objetivo vino con ese cuerpo? Para morir y pagar el precio de nuestro pecado. Por eso vino en cuerpo. ¿Me entienden? No, la primera vez Dios se manifestó en piedra, el corazón estaba duro, no podía redimirnos. Pero esta vez vino, se manifestó en cuerpo, en carne, como Cordero de Dios, como humilde Cordero para derramar su sangre, para que podamos tener la vida eterna. Así está escrito aquí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, tiene la manifestación de Dios en su vida. Cree su palabra. A la ley y al testimonio, dice. La ley son los escritos de los 5 libros. El testimonio es esas tablas. Si no fuera conforme a esto, no les ha amanecido, dice en una parte en Isaías 8. Entonces es muy importante entender. Una persona que no cree entonces en la presencia de Dios en su vida, a través de su palabra, no tiene la vida. No está vivo. Amén. Pero si cree que la presencia de Dios está en su vida a través de su palabra, entonces tiene vida y vida eterna. Y eso se ve en su andar, en su caminar.